Hola, buenos días hermanos, qué bueno que ya se están conectando, qué bueno que ha sido de mucha edificación estos mensajes que estamos dando todas las mañanas a las 11 todos los sábados. Muchas gracias porque sé que tú estás haciendo un esfuerzo por poner atención, porque tú estás esforzándote para conocer cada vez más de la palabra. Yo quiero compartirte que la persona que comparte estos mensajes, pues principalmente es edificada. Y después de eso, tú puedes ser edificado y juntos, pues formamos un lazo más grato para Dios. Entonces, qué bueno que te estás conectando. Hoy el tema que vamos a hablar es un tema muy fuerte, es un tema que nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos arraigado en nuestro corazón y es algo bien difícil. Como ya estás viendo el título, vamos a hablar acerca del perdón. Es algo muy difícil y que nos cuesta mucho trabajo. Yo en lo personal también he batallado con eso, pero créeme que el que nosotros aprendamos a soltar nos va a ser de mucha bendición y vamos a poder conocer más a Dios. Entonces, antes de entrar en el mensaje, quiero pedirte que me ayudes a orar. Hermoso Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la vida de cada persona que se empieza a conectar. Hoy quiero pedirte, hermoso Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de cada persona, que hoy tú nos exhortes, que nos redarguyes, Señor, porque solamente eres tú capaz de hacer que perdonemos a las personas. Hoy quiero pedirte, Señor, sé tú hablando al corazón de cada uno de nosotros. Muchas gracias porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, tú has sobrado de una manera asombrosa en la vida de cada uno de nosotros. Porque no es casualidad, Señor, que hoy estemos aquí. Hoy estamos aquí porque a ti te ha placido que estemos, porque tú quieres, Señor, que conozcamos cuáles son las cosas que no nos dejan perdonar, cómo ha sido este camino, Señor, del perdón, del que tú mismo nos hablas en tu palabra, cómo tú viviste, Señor, ese perdón, cuando en aquella cruz tú dijiste que tú perdonabas a todos tus agresores, Señor. Y si tú lo hiciste, cuando no más nosotros tenemos que perdonar. Hoy te damos muchas gracias, Señor, porque eres tú el que hoy nos va a hablar. Gracias, hermoso Señor, porque nos has defendido, has estado sosteniéndonos, Señor, hasta el día de hoy. Muchas gracias te doy, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el tema tiene por título Proceso del Perdón. Y quiero decirte que hay dos cosas que nos atormentan a lo largo de nuestra vida y estas son todo lo negativo que nos han hecho los demás y todo lo negativo que uno mismo se hace y que hacemos a los demás. Tenemos que tener claro que tenemos que ser rápidos para perdonar. En muchas ocasiones nos pasan cosas, nos pueden agredir, nos pueden insultar. En ese momento en el que tú recibas el insulto, tú debes de soltarte en ese momento, tú en ese momento debes de perdonar, de decir yo te perdono en el nombre de Jesús, te suelto y no te voy a cargar. ¿Para qué? Para que en ese momento Dios, si tú estabas a punto de tener una atadura, en ese momento Dios te suelta para que tú no guardes y no comiences a generar esa raíz de amargura a consecuencia de que no perdonas. Entonces quiero pedirte que me acompañes a Efesios capítulo 4, verso del 31 al 32. Efesios capítulo 4, verso del 31 al 32, donde nos dice: Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es decir, nosotros tenemos que perdonar voluntariamente y libremente, revestirnos del comportamiento de Jesús. Es decir, nosotros tenemos que ser mansos, pacientes, humildes, no fáciles de ofender, lentos para la ira, rápidos para el perdón y llenos de compasión. Y quiero decirte qué significa compasión. Es la habilidad de ver más allá de la acción para descubrir la razón por la cual se tomó dicha acción. Es decir, la mayoría de las personas que hacen cosas o practican ciertas actividades es porque hay una razón por la cual ellos lo hacen. No sé si tú te has puesto a pensar que hay personas, por ejemplo, que están robando en la calle
Entonces muchas veces nosotros los juzgamos y decimos, ay, que se ponga a trabajar, o que claramente hay mucha gente mala, ¿verdad? Que sí lo hace con esa malicia por no querer trabajar, pero hay muchas otras personas que realmente no tienen cómo, no tienen alguna ayuda, no saben cómo, porque a lo mejor tienen alguna discapacidad o a lo mejor están pasando por alguna situación de violencia en su casa que los obligan a trabajar y tal vez por lo mismo de que no tienen una solvencia económica se ven con la necesidad de robar. Entonces eso es lo que nosotros nos tenemos también que poner a pensar. ¿Qué está pasando con la otra persona? Que su actitud está siendo de ese modo contra mí. Tenemos que perdonar para que Satanás no se aproveche de eso, como te lo mencionaba hace un momento. Ahora acompáñame a 2 de Corintios, capítulo 2, verso del 10 al 11. 2 de Corintios, capítulo 2, verso del 10 al 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que perdonar para que Satanás no gane ventaja. La falta de perdón produce en nosotros una raíz de amargura. Entonces, hermano, no te cargues al otro. En el momento en el que tú no perdonas, en ese momento tú lo empiezas a cargar. Tú comienzas a sentir un cierto coraje, un cierto rencor con esa persona que tú no sueltas, que tú no perdonaste en el momento. Entonces, la raíz de esta amargura es la falta de perdón. Y el perdón, juntamente con la amargura, pues te van a traer muchísima destrucción a tu vida. Ahora acompáñame a Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Mirad bien, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La falta de perdón nos llena, sin lugar a dudas, de gran resentimiento y de amargura. Recordemos una pequeña historia que se menciona en la Biblia cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto. Ellos prepararon el sacrificio de la fiesta de la Pascua, pero ¿qué incluían en este tipo de sacrificio? Incluían hierbas amargas. ¿Por qué? Porque Dios quería hacerles como una enseñanza de que al ellos comer esas hierbas amargas estaban recordando toda la amargura que habían sufrido durante ese tipo de cautiverio que ellos estaban viviendo. Entonces eso fue como un recordatorio de Dios para que vean de dónde Él los había sacado. La amargura nace de una raíz muy profunda de amargura y la semilla de la cual germina esta amargura es la falta de perdón. Entonces esto se podría llevar literalmente a que somos un árbol, somos como un árbol. Depende de nuestra raíz, de qué se esté cimentando, de qué se está alimentando, de qué se está llenando, eso es lo que va a brotar en un futuro. Entonces yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué raíces has estado alimentando? ¿Raíces de amargura o raíces de perdón? La amargura, ¿qué va a afectar? Va a afectar nuestra personalidad, nuestra perspectiva en cuestión de vida, nuestra actitud y comportamiento y más aún e importante, la relación que nosotros tenemos con Dios. Cuando tú ves a una persona que está siempre enojada, normalmente la gente no se acerca a esa persona. ¿Por qué? Porque genera ese como temor de que es que me vaya a responder mal o me va a ignorar o me va a contestar mal. Entonces, ¿qué pasa con uno? Pues nos alejamos, ¿verdad? No queremos tener ese acercamiento con la persona porque tenemos miedo. Entonces, qué feo vivir así, qué feo que la gente se aleje de nosotros a consecuencia de que vivimos amargados y vivimos enojados. Y un hijo de Dios no puede estar viviendo en amargura, ni mucho menos en ese alejamiento de las personas. Al contrario, nosotros tenemos que mostrar ese amor de Dios, ese perdón, para que la gente se acerque a nosotros y uno más sea alcanzado para Cristo. Entonces, recordemos que Jesús nos enseñó a orar justamente acerca del perdón. Perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aunque esto muchas veces resulta muy difícil, tenemos que aprender a perdonar a los demás, a cancelar las deudas,
que tienen para con nosotros. El que muchas veces nosotros no perdonemos a alguien, de inmediato se genera como una deuda, así como cuando tú vas a algún lugar a pedir prestado algo, en el momento tú ya tienes una deuda y esa deuda en varias veces se comienzan a generar intereses. De la misma forma pasa con nosotros. Cuando una persona nos ofende, de inmediato hay una deuda de ellos con Dios, porque ciertamente a nosotros no nos ofenden, sino a Dios como tal. Entonces, si nosotros no los perdonamos, no los liberamos y eso genera que ellos tengan esa deuda. Imagínate, si es alguien que no conoce de Dios, todos los problemas, todos los pecados que está pasando y aún más si nosotros los atamos con que no los perdonamos, imagínate esa persona cómo va a terminar. Entonces, a eso agrégale esos intereses, o sea, esa amargura que esa persona ya está generando en tu vida y aún tú mismo, pues esto va a ser la destrucción total. Tenemos que aprender a perdonar a los demás, a cancelar estas deudas, como te lo acabo de decir. Es decir, tenemos que perdonar de una vez por todas. Acompáñame a Marcos capítulo 11, verso 25. Marcos capítulo 11, verso 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo podemos realmente perdonar? Muchas veces podemos decir, ya te perdoné, pero ¿realmente lo estaremos haciendo? Y esto solamente lo vamos a lograr recibiendo el Espíritu Santo. Hoy quiero decirte que no se puede perdonar a alguien si tú no tienes al Espíritu Santo. Por eso puedes darte cuenta que la gente normalmente dice, bueno, ya te perdoné, pero no olvido lo que me hiciste. Y es porque es gente que realmente no conoce al Espíritu Santo, no tiene al Espíritu Santo en su vida, entonces no lo está perdonando realmente. Si una persona que tiene al Espíritu Santo es un proceso, ahora imagínate una persona que no. En Juan capítulo 20, verso 21 y 23, ahora te pido que me acompañes ahí. Juan capítulo 20, verso 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Es decir, el perdonar pecados es un sinónimo de recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la fuerza, Él nos va a dar la habilidad, el entendimiento de poder perdonar. No se puede hacer por cuenta propia, como te lo acabo de decir. Si tú estás pensando, yo no necesito al Espíritu Santo en mi vida, yo soy capaz, me siento lo suficientemente fuerte e inteligente para perdonar a alguien sin necesidad o de pensar que Dios tiene que estar en mí, no. Hoy quiero decirte que si tú necesitas perdonar y quieres hacerlo, claramente necesitas primero al Espíritu Santo. Perdonar es nuestro primer deber como hijos de Dios. Prácticamente si tú no perdonas, no puedes ser hijo de Dios porque entonces no estás llevando a cabo todos estos pasos. No siempre resulta fácil hacerlo, como te lo acabo de mencionar, pero créeme que al tú tener al Espíritu Santo, Él te va a dar esa fuerza para que tú puedas hacerlo. Y es un proceso, tampoco es de la noche a la mañana. Pero aquí va un punto muy importante. Cuando tú tienes problemas con alguna persona y no puedes perdonar, lo peor que podemos hacer es contárselo a las personas con lujo de detalle. Es mejor recurrir a Dios. ¿Por qué pasa esto? No te estoy diciendo como tal que no le cuentes tus problemas a algún hermano, porque muchas veces es de gran ayuda que tú lo hagas, porque vas con una persona que conoce de Dios, a consejería, entonces te puede a lo mejor ayudar, puede darte un punto de vista claramente con la Biblia, basándose en la palabra, para que a ti se te haga más fácil, te resulte más sencillo que una persona te escuche y también es bueno porque uno se desahoga, ¿verdad? Pero no siempre es tan bueno hacerlo con todos los detalles, porque no sabemos Satanás cómo puede usar a esta persona, aún siendo hija de Dios, para atraer y empezar a generar conflictos, lo que conocemos como los chismes, ¿verdad? Y mucho menos seamos
tan fáciles de ir y contárselo a alguien del mundo, porque imagínate, se haría el chismerío total. Entonces, tenemos que tener mucho ojo con esto, porque Satanás lanzará de inmediato el anzuelo para ver qué tanto tú has perdonado. Entonces, acompáñame para ver esto a Santiago capítulo 1, verso 19. Santiago capítulo 1, verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Satanás lanzará el anzuelo aún por boca de otros. Hermanos, como te lo acabo de decir, tratarán de averiguar e involucrarse en el problema o en lo que está pasando. ¿Con qué? Pueden ser con preguntas como, me dijeron que tienes problemas. ¿Para qué? Para que tú le digas, ay, sí tengo problemas. Fíjate que el hermano tal me dijo tal y me hizo tal. Entonces la otra persona va a comenzar a decirte, no, es que yo he notado que este hermano es así, y así. ¿Y eso qué va a generar en la iglesia? Desunión. Va a generar ahí que esa unión que ustedes ya tenían como iglesia, como hermanos, se pueda ver fracturada, se pueda tornar a algo malo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque también hay personas, esto es una realidad, que pueden estar contigo y hablar mal de la otra persona, y cuando no están contigo hablan mal de ti. Por eso tenemos que tener mucho cuidado qué es lo que nosotros realmente hablamos. No es tan difícil pensar que en una iglesia se susciten problemas, porque creo que en todas las iglesias se suscitan problemas. Lo importante es llevarlas con sabiduría. Es decir, si nosotros como iglesia tenemos nuestra autoridad, que obviamente tenemos que tener una autoridad, en este caso tal vez nuestro pastor, es una persona más sabia, con más entendimiento, no se va a poner del lado de una persona ni mucho menos de la otra. Va a tratar de tener las cosas equilibradas, ver los puntos para que no se genere un problema. Entonces nosotros tenemos que ser muy sabios para saber qué es lo que vamos a decir sin hablar mal de la persona, porque muchas veces cometemos el error, y yo me incluyo, que es tanto el coraje tal vez que te genera la persona que te lastimó o que está generando conflictos que llegas a hablar mal de la persona, pero tienes que arrepentirte en el momento de esa actitud que tú también estás tomando, porque si no, imagínate, tú hablas mal de la persona habla mal de ti, entonces esto se vuelve un total relajo. Tenemos que ser sabios al contestar. ¿Cómo podemos responder cuando se está suscitando un problema y un hermano ya se dio cuenta y quiere averiguar, pero no con buenas intenciones? Tenemos que responder que estamos orando por el problema, que estamos orando por la persona para que esto se solucione de una forma adecuada, de una forma maravillosa, tal y como Dios lo manda en su palabra. También, como te lo digo, no decir cosas negativas de la persona, porque es como lo acaba de decir en este pedazo, Satanás va a tratar de lanzar el anzuelo, él va a tratar de que tú respondas a la agresión con otra agresión, va a tratar de que tú respondas de una forma negativa de la persona. Entonces se empiezan a generar más conflictos de los que ya estaban. Y tenemos que tener cuidado porque hay hermanos que van con la intención realmente de generar ese conflicto, pero recordemos que no son ellos como tal, sino que es Satanás influenciándolos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, a quién se lo decimos y cómo se lo decimos. Debemos revestirnos de Jesús. Tenemos que tratar de ser como Él. Tenemos que ser pacientes, tenemos que ser mansos, tenemos que tener ese comportamiento de amor aún a pesar de los problemas. Tenemos que dejar de preocuparnos más por lo que los demás nos hacen a nosotros, e interesarnos más por lo que se hacen a sí mismos cuando nos tratan de esa forma. Recordemos que cuando una persona nos agrede, no tenemos que preocuparnos tanto por lo que me está haciendo, sino qué está pasando en la persona que lo está llevando a actuar de esa forma contra mí. Puede ser que esa persona que me insultó, a él lo insultaron en la mañana, a él lo insultaron sus padres, a él lo están lastimando, y por eso esa persona trata de sacar esa frustración que ya hay en su vida con otras personas. Entonces nosotros tenemos en el momento que también ver ese punto. No hay que enojarnos tan fácilmente porque esa persona está actuando así,
porque esa persona está viviendo cosas. No es justificación para nada que esa persona te agreda porque esa persona es agredida. No es justificación, pero ellos no conocen de Dios, ellos no conocen al Espíritu Santo, no conocen de este amor del que te estoy hablando. Nosotros sí. Entonces, mayormente es nuestra responsabilidad que ellos. Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de, ¿sabes qué? Voy a empezar a orar por ti, porque si tú me estás agrediendo es porque seguramente a ti te está pasando algo, tú estás teniendo problemas, no te está yendo bien en algún ámbito de tu vida que está generando que actúes de esa forma contra mí. Tenemos que pedir perdón por ellos. Recordemos que se están metiendo con los hijos de Dios. Recordemos lo que dice la palabra, que somos los ungidos de Dios. Y Dios dice, no toquéis a mis ungidos. Entonces, si una persona te agrede o llega hasta el punto de hacerte algo, no se están metiendo contigo nada más. No es como de, yo soy fuerte, se está metiendo conmigo, me voy a desquitar. No, se está metiendo con un hijo de Dios. Entonces, Dios, recordemos que en su palabra nos defiende de nuestros enemigos. Él nos va a defender, aun así sea cualquier persona que a ti te lastime, Él va a tomar cartas en el asunto. Por eso nosotros tenemos que pedir perdón por ellos, para que Dios sea misericordioso con aquellas personas que nos lastiman. Entonces tenemos que bendecir y no maldecir a estas personas. Ahora te quiero decir que te voy a dar 3 versos en donde Dios nos habla cómo bendecir y no maldecir. Pero como son un tantito largos, pues te los voy a dictar y ya después te los leo juntamente. El primero es Mateo capítulo 5, verso 43 y 44. Mateo capítulo 5, verso 43 y 44. El segundo es Lucas capítulo 6, verso 28. Lucas capítulo 6, verso 28. El tercero es Romanos capítulo 12, verso 14. Romanos capítulo 12, verso 14. Vayamos al primero de Mateo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En Lucas dice, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Y en Romanos dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Entonces, no solamente es perdonar a la persona, no terminan ahí las instrucciones que Dios nos da, sino que también debemos de bendecirlos. Y aquí está el punto en el cual nosotros nos sentimos realmente que perdonamos a la persona. Porque solamente oramos y perdonamos, pero no maldecimos, seguimos teniendo ese coraje. Hablamos de la ofensa una y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces aquí radica el problema y la importancia de no solamente orar, perdonar y soltar, sino que también tenemos que bendecir, aunque nos cueste todo el trabajo que nos cueste. Cuando oramos por ellos, tenemos la idea de que pensamos que al orar por la persona y bendecirla, le estamos como que pidiendo a Dios que la persona tenga más, que la persona tenga más dinero, tenga más posesiones, esté bien físicamente y todo eso, pero no, eso está mal que nosotros pensemos de ese modo. Cuando nosotros oramos por la persona y bendecimos a la persona, le estamos pidiendo a Dios, tal vez es inconscientemente, pero así sucede, que traiga verdad y revelación acerca de su actitud a la persona hacia con nosotros. O sea, realmente cuando nosotros bendecimos a la persona no es para que tenga más casas, más carros, más cosas materiales o físicas, sino para que Dios le revele a la persona que está actuando mal contra de nosotros. Y créeme que Dios va a obrar. Dios le va a hacer ver a la persona que nos está lastimando, que no se está comportando de una forma correcta con nosotros. Y eso se va a convertir aún en algo más asombroso cuando la persona se arrepienta realmente, porque eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que la persona realmente se arrepienta. Y no vamos a ser nosotros peleando con la persona de arrepiéntete porque tú me hiciste algo, arrepiéntete o pídeme perdón. La persona solita lo va a hacer. Puede que no sea físicamente contigo, o sea, que llegue contigo y te diga, ¿sabes qué? Perdóname porque la he estado regando, le he estado haciendo las cosas mal.
Pero esa persona puede empezar a sentir en su corazón el deseo de hablar con Dios y de decirle que lo perdone por la actitud que ha tenido contra ti. Y aquí también hay otro punto muy importante, perdonar pecados propios. Muchas veces perdonamos todo, pero no nos perdonamos a nosotros. No perdonamos lo que nosotros hacemos mal, en lo que nosotros fallamos, y eso también es un error muy grande. ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de reconocer nuestros fracasos y debilidades y llevarlos a los pies de Cristo. Se nos hace muy difícil perdonarnos si por nuestra culpa maltrataron a una persona, le hicieron daño a una persona o hablaron mal de una persona. Tenemos que perdonarnos. Cometimos un error, comentárselo a Dios, abrir nuestro corazón al Padre, entregarle todo eso que nosotros cargamos y podernos perdonar nosotros mismos. Porque si no lo hacemos, ¿qué crees que va a empezar a pasar? Comenzaremos a acarrear culpa y condenación para nuestra vida. Entonces esto también es fatal que lo empecemos a sentir. ¿Por qué? Porque podemos ser capaces de perdonar todo lo que nos hacen, pero no lo que nosotros mismos cometemos. Entonces realmente es algo equilibrado, tenemos que hacer parejo todo esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos libres. Cuando nosotros conocemos a Dios, al Espíritu Santo, conocemos lo que Jesús hizo por nosotros, nosotros realmente quedamos libres, porque es clara la palabra, conocerás la verdad y ésta te hará libre. Entonces es lo que Dios busca, que nosotros realmente sintamos esa libertad de estar en Él, porque entonces ¿de qué chiste es esto? Que tú llegues a Dios, que conozcas a Cristo, que recibas el Espíritu Santo y todo, si realmente no eres libre. Entonces es como si no hubiese tenido ningún sentido, y claramente tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque Dios busca libertarnos, no para los que están en Cristo Jesús, y que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que tener muy claro esto. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que todavía somos condenados a la ira de Dios, y no, nosotros ya estamos en Cristo y tenemos que estar bien seguros que para nosotros no hay condenación. Y también tenemos que tener claro que si nosotros ya nacimos nuevamente en Cristo, nuevas criaturas somos. Las viejas cosas ya pasaron. Esto lo tenemos que tener muy muy claro, porque muchas veces queremos regresar otra vez al pecado que cometí, a recordar lo que hice. Y mira, no está mal que lo recuerdes. ¿Por qué? Porque ciertamente cada vez vas a darle más la gloria a Dios, porque sabes de dónde te sacó, sabes lo que Él hizo por ti. Pero ¿qué sucede? Que tú te lo sigues recordando como culpa, y es ahí donde está mal. Tú lo debes de recordar como testimonio para glorificar a Dios, para exaltar lo que Él hizo en tu vida, pero no para volver a caer en lo mismo y sentirte culpable y sentirte menos eficiente, y hasta llegar al grado de sentirte no un hijo de Dios realmente. Aquí viene otro punto muy importante y que tal vez te suene muy raro, pero tenemos que perdonar a Dios, y te voy a explicar por qué. A veces sentimos enemistad con Dios porque sentimos que Él nos defraudó de algo que nos prometió y no ha cumplido. Lo culpamos de ciertas cosas. Culpamos tal vez a Dios de que nuestros hijos estén ya cayendo en cosas que Él promete que no pasará, porque mi casa y yo seremos salvos. Pero ¿qué pasa? Que Dios aún no ha actuado. Nosotros pensamos que Él no ha actuado, pero recordemos que aunque no podamos ver, Él siempre está obrando. Pero ¿qué sucede? Que nosotros empieza a generar ese enojo contra Dios. Entonces no podemos tener una relación con alguien con el cual estamos enojados, ¿verdad? Lo mismo pasa en este aspecto. Y si esto te está pasando a ti, que te sientes enojado con Dios porque no te ha respondido lo que le has pedido, porque sientes que Él no te ha dado lo que te ha prometido, entonces tienes que perdonar a Dios. Puede sonarte raro, y mira, quiero decirte que realmente Dios no necesita que alguien lo perdone, pero tú estás siendo honesto y franco a la que, Señor, estoy enojada contigo, estoy enojado contigo porque está pasando esto que tú me prometiste y no lo has cumplido. Pero también hay que ver un punto. También Dios actúa si tú eres obediente. Entonces, no puedes echarle la culpa a Dios de cosas si también tú no te has sometido.
Pero si esto es así, perdona a Dios, ábrele tu corazón, dile lo que estás sintiendo. ¿Por qué? Porque esto de inmediato genera una atadura. Y recordemos que también puede generar una maldición, una puerta a todo este sentido de que Satanás entre a decirte, bueno, mira, tú ya estás enojado con Dios, entonces ¿para qué le hablas? Mira, no te va a hacer caso, porque si tú estás enojado con Dios, imagínate cómo está contigo. Entonces te empiezan a maquinar tu mente. Recordemos que Satanás es muy inteligente y comenzará a meterte cosas que obviamente para nada son verdad, pero tú como te sientes de ese modo te las comienzas a creer. Entonces por eso es muy importante que lo hagamos. La mayoría de las veces Dios nos mantiene ajenos a nuestro a cosas que nosotros queremos por nuestro propio bien. Entonces yo quiero decirte algo, tal vez alguna promesa que tú le has, más bien alguna promesa que tú sientes que Dios te ha dado y que aún no se ha cumplido, también ponte a pensar si Dios realmente quiere que esa promesa llegue a ti, que realmente sea su voluntad. ¿Qué tal que a lo mejor tú le estás pidiendo, Señor, yo quiero tener una casa, y tú tienes tu casa, pero qué tal que eso en lugar de hacerte agradecido con Dios, te vuelve una persona soberbia? Tal vez porque ya tienes tu casa y dices, bueno, yo me quedo aquí, ya no quiero saber nada de los demás, de la iglesia o todo este tipo de cosas. Es algo un poco extremo, pero es un ejemplo de lo que puede pasar y que tal vez por eso Dios no nos responde de inmediato, porque Él primero tiene que pulirnos. Recordemos que Él no nos va a dar algo que nosotros no sepamos atesorar, porque obviamente puede ser para destrucción de nosotros. En lugar de ayudarnos, pues nos va a terminar perjudicando. Entonces ahora te quiero hablar un poco de la relación entre el perdón y la restauración. ¿Será lo mismo perdón y restauración? ¿Tendrán alguna relación realmente? Muchas personas creen que para poder perdonar es necesario que entren en una relación activa con la persona que les hizo daño. Y no necesariamente lleva a la restauración, solamente que sea la voluntad de Dios. Y te quiero poner un ejemplo. Supongamos que una mujer vive maltratada por su marido. Tú llevas un proceso de perdón, perdonas a tu marido. Dios te empieza a sanar, te empieza a hacer libre, ya esos sentimientos que tú tenías con la persona de rencor, de enojo, pero aún así de amor porque era tu pareja, suponiendo que sana todo esto. Y está en la voluntad una restauración. Está en la voluntad de Dios que esa relación que tú tenías con tu pareja sea restaurada. Pues es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Porque entonces tú junto con tu esposo tienen esa restauración de pareja, se perdonan y todo muy bonito en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero puede pasar lo contrario, puede pasar que tú entres en el proceso del perdón, de sanidad de tu alma, de tus emociones y todo, pero puede que tú ya no vuelvas a tener esa restauración con la persona, con tu marido. ¿Por qué? Porque Dios también puede romper eso, porque si Él sabe que eso a ti te va a generar que tú caigas, te va a generar problemas, Él puede tomar la decisión de ya no restaurar tu relación con esa persona, de mejor alejarte. Y muchas veces puede suceder que la persona, en este caso la mujer, lo puede tomar a bien, pero también puede ser que no se anime a vivir ese perdón y esa transformación en su vida porque tiene miedo a ser alejada de la persona. Recordemos lo que veíamos en discipulados anteriores, que en muchas ocasiones por el miedo a quedar solos, por el miedo a no sentirnos amados, a que sentimos que ese amor que nos da la persona no lo vamos a encontrar en nada, no tenemos la decisión de alejarnos, de perdonar, sí, claro está lo que hemos aprendido, pero de alejarnos, de romper. Recordemos que la palabra nos habla de atar y desatar. Nosotros podemos atar muchas cosas, pero también podemos desatar otras, y muchas de esas cosas que podemos desatar es de las personas. Nos podemos desatar de personas que no nos edifican para nada. Puede resultar difícil, pero eso a ti te va a traer una paz, un amor, una tranquilidad, un gozo que no sientes. Quiero recordarte que ningún amor te va a llenar como solamente el amor de Dios. Entonces, aquí
está dividido en dos caminos. Puedes tener el proceso de perdón y restauración, pero puedes tener el proceso de perdón y el rompimiento total con esa relación. Entonces, solamente si es la voluntad de Dios, será restaurado. Y Él pondrá las cosas. No busques tú generar una restauración con la persona, con esa relación que tú has terminado. Puede ser de pareja, amistosa o de trabajo. Tú no lo busques, porque si tú buscas restaurar la relación, todo va a salir mal. No va a salir tal y como si fuera la voluntad de Dios. Cuando Dios está ahí y Él es el que te da la mano para que tú comiences a restaurar esa relación, claramente está con el poder de Dios, pues las cosas van a ser muy diferentes, van a ser bonitas y se van a lograr. Pero si lo quieres hacer por tu propia mano, pues no, todo va a salir muy mal. Entonces ahora te quiero comentar cómo podemos limpiar todas estas heridas de las que te he estado hablando. Aunque uno toma la decisión de perdonar a alguien, puede que tome mucho tiempo para sanar las heridas. ¿Por qué? Muchas veces yo he escuchado que las personas dicen, si tú ya lo perdonaste realmente, entonces puedes abrazarlo, entonces puedes ahora amarlo. Y quiero decirte que sí, o sea, sí llegas a ese punto, pero no va a ser de la noche a la mañana. Todo va a llevar un proceso. ¿Por qué? Porque Dios promete restaurar nuestra vida. Entonces, primeramente tiene que empezar con nosotros para después podernos acercar a la otra persona. Entonces, la sanidad toma tiempo. Esto tienes que tenerlo muy claro. No quieras hacerlo, ya lo perdoné, ya lo bendije, ya todo esto, ya mañana le hablo. No, no muchas veces es así. No te sientas culpable si tú no lo logras hacer de esta manera. Si tú dices, bueno, es que ya lo perdoné, ya oré por él, ya lo bendije, ya hice todo lo que me está mandando Dios a hacer, pero todavía siento como sentimientos contrarios a la persona. Todavía siento que me molesta un poco su presencia, que no puedo estar todavía tanto con esta persona, que no puedo como tal darle un abrazo. No te sientas culpable, esto no te va a pasar tan rápido. Todo es un proceso, todavía tienes que tener mucha sanidad en tu vida. Porque recordemos, el que tú perdones a la persona es un acto de obediencia de tu parte. El que tú ya logres amar a la persona, ahí ya es trabajo del Espíritu Santo en tu vida para que lo puedas lograr. No creas que nada más es así de sencillo. Entonces el hecho de que perdonemos no quiere decir que nuestros sentimientos queden anulados, porque es una lucha entre el perdón y nuestros sentimientos. Podemos perdonar, como te lo acabo de decir, pero nuestros sentimientos todavía están dolidos, todavía están sentidos. Por eso tenemos que trabajar para que el Espíritu Santo entre nosotros, limpie nuestras emociones, nuestros sentimientos y ahora sí podamos tener ya como tal ese amor por la persona, ¿verdad? Entonces, recapitulemos un poco recordando. Tenemos que decidirnos a perdonar. Después tenemos que orar por nuestros enemigos. Después tenemos que bendecirlos en lugar de maldecirlos. Y tenemos que actuar con una actitud buena en lugar de mala. Recordemos que para acabar con lo malo es una buena actitud. Y esperar en Dios, para que Él sea el que nos transforme y el que sane nuestra vida. Entonces, si hoy tú has tomado la decisión de perdonar a aquellas personas que te han herido, que te han lastimado, de realmente pedirle al Espíritu Santo que te dé esa fuerza, ese poder para que lo logres, hoy quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Si quieres cerrar tus ojos, ponerte de pie, levantar tus manos, humillarte ante Dios, lo puedes hacer. Recordemos que todo esto es para que podamos romper con todas esas ataduras que se generan en nuestra vida y nos generan raíces de amargura, de culpa y de dolor. Entonces, si tú quieres hoy tomar esa decisión, hoy te invito a que oremos juntos. Hermoso Señor, hoy te entregamos este tiempo, Señor, en tus manos. Hoy queremos que tú seas hablando a nuestro corazón. Hoy hemos aprendido, Espíritu Santo, a perdonar a las personas, a perdonarnos a nosotros mismos de las cosas que muchas veces nos hacemos. Muchas veces nos hacemos cosas malas, cometemos errores y no somos capaces de perdonarnos, pero hoy queremos aceptarte, Señor, como nuestro único y suficiente Salvador, sanador, Señor, proveedor, libertador, hermoso Señor. Por eso hoy decidimos dar ese paso de fe, Señor.
Hoy queremos realmente, Espíritu Santo, que tú estés entre nosotros, que tú habites en mi vida y que saques toda raíz de amargura, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, tú empiezas, Señor, a escudriñar mi corazón, mi vida, mi alma, y empieza a cortar desde la raíz, Señor, toda amargura, toda culpa, Señor, todo enojo, toda frustración, toda soberbia, Señor. Hoy sé tú rompiéndola en el nombre de Jesús. Hoy te doy toda autoridad sobre mi vida, Señor. Hoy quiero ser una nueva criatura, tal y como lo dice tu palabra, que las cosas viejas pasen, Señor, y que ahora todas sean hechas nuevas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, porque sé que tú has obrado. Y hoy quiero que me perdone, Señor, si no he sabido yo perdonar a las personas. Pero hoy quiero, Señor, poner en práctica tu palabra cuando dice que perdonemos hasta donde queramos ser perdonados. Por eso queremos perdonar, Señor, todo lo que nos han hecho. Queremos perdonar absolutamente todo, Señor, aún más del 100%. Queremos perdonar en totalidad las agresiones de las personas que nos hacen, Señor. Queremos perdonar las malas caras, los malos gestos, Señor, que a veces nos hacen. Queremos perdonar algún insulto que nos han hecho, Señor, aún alguna violación que hayamos sufrido, Señor, alguna cosa, Señor, que nos hayan generado, que nos ha generado angustia, Señor. Hoy queremos perdonar aún si nos hacen brujería. Hoy queremos perdonarlos todos, Señor, porque dice tu palabra que si no perdonamos, Señor, los atamos y no queremos cargarlos. Hoy en el nombre de Jesús soltamos a todas las personas que hemos venido cargando a lo largo de todo este tiempo. Hoy perdono a mis padres, Señor, a mis hijos, a mis amigos, a mi jefe, a las personas con las que me rodeo, Señor. Hoy los perdono en el nombre de Jesús. Hoy los suelto en el nombre poderoso de Jesús. No nos deben nada. Declaramos en el nombre de Jesús que no nos deben nada. Hoy en el nombre de Jesús somos libres, Señor, por tu poder, por tu unción. Espíritu Santo, danos esa fuerza, esa habilidad de perdonar a las personas en el momento en el que nos agreden. No queremos siquiera pasar un segundo sin haber perdonado. Hoy queremos perdonar en el momento, Señor, que sea instantáneo ese perdón. En el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a tener una relación más profunda contigo para seguir conociendo todo lo que nosotros tenemos que cambiar en nuestra vida, para seguir conociendo a quién tenemos que perdonar, a quién tenemos que soltar, porque sabemos que no es fácil, Señor, y no va a ser fácil darle un abrazo a esa persona o tal vez algún día decirle que la amamos, pero confiamos en que tú harás la obra, confiamos en que tú nos vas a llenar de ese amor, Señor, que dices, confiamos en que tú nos vas, Señor, tú nos vas a rebalsar, Señor, esta copa y que tú nos vas a hacer cada día ser más amorosos con las personas. Hoy lo declaramos en el nombre de Jesús, que tú nos llevarás, Señor, a más y más en tu palabra. Y hoy te damos gracias porque hoy somos libres, hoy tomamos esa libertad en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, hermoso Señor. Gracias porque tú traes paz, Señor, a nuestro corazón. Tú traes gozo, Señor, a nuestra vida. En el nombre de Jesús te exaltamos, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. A ti sea toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, hermano, espero que hayas sentido esa libertad, ese amor y ese gozo del que tanto nos habla el Señor, y que ahorita tú empieces a sentir cómo tu corazón está lleno de amor y de paz. Y hoy quiero recordarte que tenemos una cita a las 8 de la noche para conocer más acerca de la hermosa palabra, y mañana nos vemos en la iglesia presencial a las 9 si es que puedes llegar, y si no, nos vemos a las 10 para comenzar a alabar juntos al Señor. Que Dios te bendiga. Pasa una excelente tarde.